les doy la bienvenida a esta tercera sesión de las terceras jornadas de socialización de práctica. Hoy día vamos a estar con la profesora Daniela Sangüesa, profesora egresada y titular del departamento. Vamos a conocer su trabajo como en su proceso de investigación y también el trabajo en el que ella está actualmente. Este es un espacio que hemos, como bien decía Daniela hace un ratito, construido desde las trayectorias biográficas, compartiendo desde ahí nuestros saberes y experiencias. Y antes de ceder la palabra a Daniela, quiero rescatar eso que les comentaba hace un minuto, ¿no? Hay una apuesta del departamento, una apuesta que es también una noción de filosofía que está en juego ahí, que implica reducir a grado cero esta diferencia entre lo disciplinar y lo pedagógico. Tratar de disolver esta separación que a veces sucede entre ser profesor de filosofía o de otra disciplina versus ser filósofo-filósofa, ¿no? En ese sentido entendemos que la filosofía se cultiva desde las prácticas, que hay una práctica investigativa eh, que tiene ribetes disciplinares. También hay una práctica reflexiva e investigación docente que tiene impacto sobre nuestro ejercicio profesional. Eh, pero a veces sucede que logramos disolver esa diferencia, que es una diferencia que existe, y la promesa se cumple. Yo creo que en la trayectoria de Daniela eso se cumple muy cabalmente. Tuve la suerte y el gusto y el honor de dirigir la investigación en que ella se tituló. Están muy cerca de ciertas advertencias conceptuales que ella detectó. Le agradezco que esté por lo mismo hoy día con nosotros compartiendo este espacio y estos saberes con los estudiantes que hoy día cursan práctica profesional y otras prácticas del departamento, porque es un regalo también que se entrega y también un modo de poder eh, mostrar y demostrar que eso que está en el papel a veces sucede de modo real. Entonces, muchas gracias, Daniela. Te cedo la palabra y nada, el espacio es tuyo. Bueno, gracias, profesor Luciano. Sí, pues, como contaba el profe, yo fui estudiante de tesis con él y mi trayecto desde que era estudiante hasta ahora estar titulada es bien atípico, porque yo ingresé el año 2004, voy a hacer esa salvedad antes de empezar de cómo fue mi trayectoria educativa para dar ánimos también a los que están ahí en el proceso de práctica y tesis. Yo ingresé el año 2004 en una generación muy intermedia entre los programas antiguos, haber sacado a los directores de carrera, a estar poniendo nuevas formas de hacer escuela de filosofía y los planes y programas nuevos. Yo estoy como en un plan muy intermedio que ya ni siquiera existe. Y el año 2009 me tenía que titular, pero ramos atrasados y todo, decidí tomarme un año porque le tenía mucho miedo a hacer la práctica. O más que miedo, era como que sentía que las formalidades que solicita la institución educativa no me acomodaban. Entonces, como uno ya había hecho varias prácticas, que la sala de profesor era como esa fobia, ay no. Entonces dije, me quiero tomar un año porque tenía intereses de estudiar cine o algún curso de cine. Entonces me tomé un año y ese año se extendió y luego se me atravesó la vida, fui mamá, me fui de Santiago, me vine a vivir acá a la región del Maule. Entonces el año 2011 intenté retomar, eh, empecé ese año, tenía unos ramos ahí medio atrasados, haciendo ramos, esperando la respuesta de práctica y finalmente vino como todo el tema de Thomas 2011 que no me permitió eh, terminar el año, porque la práctica, o sea, como que no me acuerdo bien, creo que
me aceptaron la práctica hacia final del año y ya no tenía sentido porque quedaban muy pocos meses, algo así. El asunto es que de ahí pasaron varios años más de nuevo, y como el 2015 o 2016 de nuevo intenté retomar, pero toda esa burocracia no me lo permitió. Entonces finalmente en el año 2018 yo logré, como mediante toda la burocracia, cartas de gracia y todo eso, poder retomar y hacer mi práctica. Pero esta vez la hice, no la hice en Santiago, la hice acá en el Maule, haciendo una pasantía con la Universidad Católica del Maule. Entonces la Universidad Católica supervisó mi práctica. De hecho ahí nos conocimos con el profe Luciano, y yo la pude hacer en el liceo, el único liceo que hay en la comuna que vivo, que es la comuna de Colbún, en la región del Maule, un sector precordillerano del Maule Sur, digamos, desde el río Maule hacia el sur, como en la colita de la región. Entonces ahí hay un solo liceo, un liceo de 500 estudiantes, todos provenientes de localidades rurales, y realicé mi práctica en ese lugar. Entre estos años, del 2009, que fue mi último año como de ejercicio como estudiante, yo me desarrollé igual en muchas áreas, desde el cine, las artes gráficas, soy serigrafista, soy encuadernadora. Entonces siempre estuve ligada a la enseñanza, porque aparte de como llegar para acá, ponerme a hacer cosas para vivir, sin tener mi título, tenía la carrera casi lista, pero no tenía la práctica y la tesis. Entonces empecé a poner en práctica los conocimientos pedagógicos que yo tenía, eh, mezclado con los oficios que yo practicaba, porque hacía serigrafía, pero acá quizá en Santiago eso era así, se hacía harto, pero acá era algo así súper del diablo, como que, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hacen esto? Como que era eh, algo que me pedían que enseñara, eso me pasó, me pedían que enseñara. Entonces empecé a realizar cursos de serigrafía, pero los cursos que yo hacía eran siempre con una, que me fui dando cuenta por lo que me retroalimentaban después los estudiantes y las estudiantes que yo tenía, que eran muy filosóficos, como que, estudiaste filosofía por eso, porque yo, aparte de enseñar la técnica, enseñaba, por ejemplo, la historia de las artes gráficas y cómo las artes gráficas son un paso para cierta expansión de pensamiento, de ideas, como la propaganda, por ejemplo, o cómo era relevante las artes gráficas en los procesos revolucionarios o en los procesos de expansión de ciertas ideas. Así también, no sé, los talleres de encuadernación, y siempre le dedicaba un tiempo a entender cómo los libros, la creación de la imprenta, o todo ese tipo de tecnologías también habían implicado un cambio de pensamiento en las personas y en la humanidad. Entonces, felizmente nunca dejé de lado mi experiencia como profe de filosofía, aun cuando todavía no me titulaba, nunca lo dejé de lado. De eso me fui dando cuenta después, porque en la práctica en realidad lo que yo estaba haciendo era como sobre la marcha hacer talleres, enseñar oficios. Eh, entonces, en ese hacer, entré a trabajar en un programa del Ministerio de las Culturas que se llama SECREA, que no sé si alguno quizás lo ha escuchado. El SECREA se instala en ciudades o localidades precisamente donde no hay universidades, donde no hay grandes centros culturales, y es una forma como de permitir la experimentación artística en niños y niñas y jóvenes que no tienen tanto acceso. Entonces, ese programa se instala en Linares, eh, me llega la invitación a trabajar ahí, a través de un colega también que salió de música del PEDA, también años atrás. Y entonces ese programa tiene también una médula filosófica muy importante en Humberto Maturana, y en las concepciones de Maturana del escuchar, en las concepciones de la educación emocional también. Es un programa que está fundado en el enfoque de derecho hacia los niños y las niñas, y se trabaja con programas de Sename, se trabaja
especialmente en escuelas con vulneración o, o, o rurales, en el caso de acá de Linares. Esa experiencia me permitió trabajar en las escuelas rurales de distintas localidades de la región, haciendo estos talleres que tenían la particularidad de que lo que importaba era que los talleristas tuviésemos muchas herramientas para poder entregarle a los niños y niñas, porque la idea era hacer las cosas que ellos pretendían. No era como cuando uno va y realiza un taller que programa, que planifica, sino que partía escuchando las necesidades de los niños y las niñas, sus ideas, y a partir de eso se estructuraba y se codiseñaba los talleres con, los, con los chicos de la escuela. Entonces eso también tenía el pie forzado que nos teníamos que asociar con los profes, con más o menos que estaban viendo los profes en sus asignaturas. Entonces era bien complejo aplicarlo, no era fácil aplicar la metodología que se proponía. El asunto es que ahí yo tuve que hacer talleres de muralismo, de fotografía estenopeica, de huerta, de así, múltiples disciplinas que se tenían que poner al servicio, fanzines, collages, así fue un tiempo también muy creativo para mí porque compartía también con otros artistas educadores que ponían a disposición sus oficios, eh, breakdance, hip hop, todo tipo de arte se integraba. Una experiencia súper buena, pero que a mí también, aparte de estar en ese carro, me iba generando cuestionamiento. Me empecé a dar cuenta de cómo funcionaba la escuela rural con esos niños y niñas que sabían y que atesoraban muchos conocimientos, sin embargo que no, esos conocimientos no valían al momento de ser evaluados, al momento de ser valorados por un profesor. Entonces yo me encontraba con estudiantes que me enseñaban los nombres de las cimas, los cerros, los nombres de las plantas, los nombres de las aves, conocimientos de los ciclos de la tierra, conocimientos de la música, la cultura, el folclore, y que a mí me parecían impresionantes porque estoy hablando de niños de primero básico a cuarto, las escuelas rurales principalmente son de primero a sexto básico. Entonces a mí eso me parecía impactante, y luego que un niño, una niña me mostraba, por ejemplo, ese tipo de saberes, después venía un profesor a decirme como, no, estos niños no son capaces, no, estos niños con suerte van a terminar acá el sexto, y si es que porque los papás no los apoyan, no les interesa, no quieren ir a la universidad. Entonces me daba cuenta también que siempre me topaba con docentes muy frustrados por su ejercicio docente, y, y con poca convicción o con poca esperanza en los niños que ellos mismos estaban formando. Entonces ahí se me empieza a plantear un problema filosófico, y empieza como a motivarse esto de, no, de querer terminar la carrera, de sentir que la filosofía era una herramienta interesante para poder sacar a flote todos esos saberes y conocimientos que sí tenían los niños, y que a la vez en los resultados estandarizados, ayer también se habló harto de como estas pruebas estandarizadas, entonces yo veía que ahí había un cruce problemático, ahí había una tensión, o sea, estas pruebas estandarizadas, todo este aparataje escolar, el currículum que se implementaba en las escuelas rurales no tenía nada que ver con lo que realmente eran las vidas de esos niños y niñas que crecían en contextos rurales. Entonces, ahí, cuando se me presenta esta problemática y estaba que quería terminar mi carrera, hago la práctica en el liceo de Colbún, donde constato muchas cosas al ver también cómo ese adolescente, primero trabajé harto en básica y luego en media con la práctica, cómo esos adolescentes renegaban totalmente de su realidad, y de pronto con ciertas actividades que yo les hacía trabajar, aparecían ciertas cosas, como por ejemplo, no sé, profes, que me da vergüenza contar a mí lo que me gusta hacer. ¿Pero por qué te da vergüenza? Es que a mi profe me gusta andar a caballo, pero no cuente. Pero andar a caballo, algo, es que sí, es que, y los compañeros, ¿y tú, y dónde andas a caballo? No, es que mi papá tiene, ¿y tu papá tiene? ¿En serio? ¿Y por qué no invita? Y como que en verdad era un valor para sus compañeros, pero a los niños les daba vergüenza lo que eran. Les daba vergüenza que su abuela tejía telar, les da vergüenza
que en su casa siembran. Entonces se me empezó a presentar también como un problema ontológico, como que empecé a ver si ese niño no se da cuenta de lo que es y la escuela no sabe reconocer quién es, sino que lo proyecta hacia un ser, alguien. Aquí hay un problema filosófico. Entonces, eh, fui encontrando como el hilo de la investigación que yo quería hacer para la tesis. Uno siempre cuando va a hacer la tesis como que quiere que sea algo útil, que no sea una investigación como un papel muerto. Por eso en la primera instancia, en el 2009, quise estudiar cine, porque decía, ya, si hago una tesis, la transformo en un documental y se transforma en algo interesante y aplicable o traducible para otras personas. Y en este caso me empecé a dar cuenta que había frente a mí un tema sumamente filosófico, había una tensión y que podía ser un buen tema como para trabajar en la tesis. Entonces, voy a compartir pantalla con algunas imágenes, más que un Power, es como solamente... dice que no puedo compartir pantalla, profe. Si alguien quiere como de pronto detener, preguntar algo, que lo haga con total... A ver. Ahí. ¿Lo ven? No escucho. ¿Sí? Ah, ya. Ahí Ya. sí, se ve, Daniela, pero está en modo, no está en modo presentación, pero se alcanza a ver. Quizá el texto de la otra lámina se Ah, ¿no está puede... en modo presentación? No. Mm, a mí sí se me... ¿Y ahí? ¿No? Abajito, al ladito de donde está como el porcentaje, también es otro modo, ¿no? Como al andar un poquito el porcentaje que se ve. A ver. Ahí, voy a dejar de compartir y lo voy a hacer de nuevo, que a veces me pasa eso que... A ver, abrir el porcentaje. ¿Esto? ¿Ahí? Sí, como en la parte inferior. Como que puede agrandarlo un poquito. Pero bueno, de todos modos se ven, ¿no? Filosocuentos para niños y niñas que les gusta Filósofo pensar. cuentos para niños y niñas que les gusta pensar. A ver, voy a intentar la última por si acaso, para que se vea. Ahí, ¿no? No, sigue viéndose Se ve igual. igual. Pucha. Ya, pero en realidad solo quería compartir algunas fotografías más que nada de... Claro, ahí lo puedo agrandar un poquito, creo. Esa es una caja televisión de un taller que hice. Bueno, pero esta era solo como la imagen de la portada. Eh, y acá también les quería mostrar un poco acerca de esto que les hablaba de poner, o sea, de utilizar los oficios como también una práctica y un quehacer de la filosofía. Como, por ejemplo, ¿ven esas imágenes que son como unos bastidores de serigrafía? Estamos todavía en la primera lámina, Daniela. Ah, pucha, es que así es la ruralidad. Súper mala conexión. Pero si quieres me manda el PPT, lo comparto yo. Podremos hacer, ya lo voy a intentar de hacer. ¿Cómo? Bueno, no sé cómo dejar de compartir pantalla. En el mismo botoncito que es para compartir, yo creo que yo te puedo quitar esa capacidad también. Sí, a ver si puedes tú, porque no me dejar. Ahí ya, dejar de compartir. Ahí. Sí.
Ya te lo voy a enviar como último, si es que se puede, pero si no, no importa y conversamos. Les voy contando. Mm. Ya, ahí te lo envié, por si es que puedes. Ya. Bueno, contarles que paralelo al trabajo de práctica que yo estaba haciendo en ese momento, por una necesidad también, como conté al principio, también soy mamá, eh, como de educación y de espacios de educación donde yo estaba viviendo y conociendo también desde dentro el sistema de las escuelas rurales, donde también tiene muchas ventajas, pero también existe mucha violencia, como que en la región del Maule por lo menos, y me imagino que en todas las regiones donde se despliegan como las escuelas rurales que son hijas del latifundio, digamos, existe mucha actitud como de sumisión desde los niños, las niñas, los apoderados ante el director, por ejemplo, o profesores, por ser como la autoridad. Entonces en eso se dan muchas prácticas de mucha violencia y de abuso hacia los niños. Y ahí hay como una generación de profes intentando, comprendiendo la educación desde un enfoque de los derechos de los niños y las niñas, respetuosos con los procesos de los niños y las niñas, pero hay un ala muy antigua, muy arraigada en la obediencia, entonces como que viendo esa realidad, viendo por un lado que era súper ventajoso, son escuelas pequeñas, en un contexto natural súper importante, eh, pocos niños, pero por otro lado estas relaciones violentas o estos como abusos de poder que hay igual desde los profesores y algunos directivos en las escuelas rurales, empieza a surgir la necesidad de crear un espacio de educación, una escuelita entre papás y mamás y profesionales, amigos también, algunos chiquillos del PEDA también que viven acá cerca desde donde estoy yo. Entonces empieza a surgir la idea de hacer algo, pero queriendo también un poco no ser lo que son, por ejemplo, las escuelas alternativas o las escuelas Waldorf, como que igual existía como una distancia de ser otra cosa, sino como un espacio que pusiera mucho en valor el contexto rural y donde quizás no era un modelo escolar lo que necesitábamos. Estoy pensando como cuando recién empezó a levantarse este proyecto que es Fundación Educativa Tremen, eh, y que empieza a levantarse desde ahí, como digo, pero empieza a abrirse como en muchas otras instancias, como empezamos a ver que si los profes, por ejemplo, los profes rurales tenían como métodos muy arcaicos, era porque vivíamos en un contexto donde no hay universidades cerca, las universidades cerca, por ejemplo, están en Talca acá, y no habían instancias formativas para los profes. Entonces nos pusimos también como objetivo no solamente a ir abriendo un espacio como para la educación de los niños y las niñas, sino que también aportar a la formación de los profes rurales o de los profes locales al menos. Y también otro objetivo que nos pusimos era aportar a la investigación de que si esta realidad, como nosotros la estábamos, porque también no era solo yo, ahí me hablo en un nosotros porque es un colectivo de personas con las que yo empiezo a trabajar, profes, que empezamos a ver como que en realidad era problemático creer que la educación en contexto rural podía ser más beneficiosa, pero ir topándonos también con todas estas desventajas que habían y que me imagino que también se dan en un contexto población en Santiago, que eh, ahí tú lo pudiste compartir. Ah, pero cambió totalmente la configuración. Sí, hay Pero cosas no que no se importa. ven igual, pero, pero, Ya. pero podemos ver las fotos, están. Sí, eso yo en realidad lo que quería, como que en un momento dije voy a hacer algo como para mostrarle un poquito fotito y para contextualizar eh, y eso. Bueno, ahí es más o menos lo que yo les estaba contando de mezclar la filosofía con los oficios.
Ese es, por ejemplo, un proyecto que realicé en Peyúgue, que es hacia la costa del Maule, que fue también con un grupo de mujeres investigadoras, historiadoras, que querían poner en valor a 3 especies nativas del Maule que están en severo peligro de extinción, que es el queule, el ruil y el canelillo, que son 3 árboles que solo habitan en esa zona del Maule y en parte de la región de Ñuble, que quedan muy, muy pocas especies, y entonces hicimos un trabajo participativo con las personas de las comunidades en Peyúgue, donde llevamos bastidores de serigrafía, la gente se pudo estampar la ropa, pudimos estampar afiches que la gente luego se llevó y fueron pegados en las calles eh, con ideas de preservar y de reconocer y conocer estas especies nativas tan importantes que están solo en ese lugar y que muchas personas y los niños no las conocían, o las conocen de nombre, pero no lo conocían, cómo era el árbol, por ejemplo. Entonces esa experiencia tuvo como harto impacto local ahí en esa comunidad costera. Y también, como les estaba hablando antes, esto de cómo poder mezclar la filosofía en trayectos no habituales, que me encantó me encanta ese concepto, del trayecto, la trayectoria no habitual. Bueno, y ahí avanza un poquito, profe. Ah, no se ve nada No se ve en el texto. pero no importa. Pero no importa. Ahí, por ejemplo, hay unas fotos de las escuelas donde están los niños, sus profes, llevándoles como actividades artísticas que hay muy, muy, muy poco, muy poco. Como que las escuelas rurales se centran mucho solamente como en los ramos y cumplir con el CIMSE. Entonces, cualquier actividad artística es súper bien recibida por los niños. Bueno, y ahí abajo está Fundación Educativa Tremen, que es una escuelita muy chiquitita, como se ve ahí, una casita, pero que tiene un espacio, media hectárea de terreno, y tiene un invernadero, tiene una vecina que es profesora de la escuela igual y que tiene animales, entonces eso se transforma como una granjita que es como una extensión de, de la escuela. Entonces hay vacas, que un vecino tiene vaca, entonces los niños pueden ir a ordeñarla algunos días, hay gallinas, pueden ir a dejarles la comida del compost todos los días. Entonces como que todas esas prácticas propias del campo se hacen como cotidianas en Tremendo. Y ahí, entonces, como les decía, nos paramos en un comienzo en estos 4 pilares: la interculturalidad, el saber local, la educación ambiental y el aprendizaje asombroso, que fue como un concepto que fue construyéndose. Que hay 2 profes de filosofía en el origen de Tremen, entonces hay harto también de eso de que creemos nuestros conceptos, no tenemos que necesariamente ponernos como una metodología, podemos explorar en metodología, tener un enfoque más constructivista. Yo creo que eso es mucho de que hayan componentes dentro del equipo que son profes de filosofía. No sé si funcionaría igual si no estuvieran esos componentes profes de filosofía invitando como un poco a poder crear, poder conceptualizar las cosas y las prácticas que estamos teniendo, y también identificar las problemáticas y poder hacer diagnóstico. Como que eso también siento que es muy algo que, que, que como profes tenemos dentro de nuestra formación, y que luego cuando nos vemos enfrentados como al mundo laboral nos vamos dando cuenta en relación con los otros pares, digamos, con los profes de otras disciplinas, como que de pronto aterrizando también el ejercicio de la filosofía, o cuando estudiamos harto autor, sistemas de pensamiento, pero luego ese llevar a la práctica todo eso que aprendimos. eh, yo siento que en los profes de filosofía un poco son quienes van, ayer también alguien de quienes puso ayer, Álvaro creo que dijo eso, como que el profe de filosofía termina haciendo como varios roles en los equipos educativos. eh, Él contaba que hasta el director había pasado, y es un poco, yo creo que por eso, por esa capacidad de ir entregando como otras visiones,
saliéndose un poco de los esquemas. Entonces, el concepto de aprendizaje asombroso también surgió de escuelas de aprendizaje, escuelas de pedagogía que hicimos para ir formándonos como equipo, para poder enfrentar esta idea loca de hacer una escuela. Entonces surgió que lo más relevante para que el aprendizaje sucediera era que tenía que llegar a un punto de asombro, que tenía que llegar a un punto de, de detonar algo en los niños y las niñas. Entonces, a eso lo acuñamos como el aprendizaje asombro, que fuera asombroso. Luego en una capacitación que hicimos con el CICAT de la U de Conce, que los invitamos, ellos trajeron un concepto que también lo incorporamos, que era el kairos, y que tenía que ver con que el tiempo cronos, que venía también, tenía su raíz como desde la filosofía griega, que cronos es el tiempo cronometrado, que las 45 horas pedagógicas y todo, o sea, 45 minutos de la hora pedagógica, eso. En cambio, kairos es el tiempo que sucede cuando el tiempo se detiene. O sea, cuando estamos tan ensimismados en algo que no nos damos cuenta cómo pasa el tiempo. Entonces, cuando a veces sentimos, oh, pasó y no me di cuenta, eso es kairos, cuando ya esa cronología se pierde un poco. Y eso ellos también le llamaban que la educación tenía que llegar a un punto kairos, como llegar a ese punto en que te metiste tanto en lo que estáis haciendo que realmente se internalizó ese conocimiento. Entonces, no era algo que habíamos inventado, era algo que también otros estaban pensando de esa manera. ¿Puede ir bajando un poquito, Luciano? Sí, bueno. Bueno, y en la que les decía que la área de acción de la Fundación Tremen se enfocaron no solamente en ser una escuelita, y entonces nos dimos cuenta que la investigación educativa era sumamente importante porque las cosas que estábamos abordando dentro de la educación rural en esta región, y luego nos hemos ido dando cuenta que es súper relevante también, no es solamente una problemática de esta región, sino que de todos los lugares donde no se hace educación con pertinencia de contexto, de territorio. Entonces, la investigación docente, o sea, la investigación educativa, la formación docente y el área social y comunitaria es el área que nos permite también estar vinculados a las acciones o a las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, hace 2 fines de semana una agrupación de cantores campesinos que hay en el Maule nos pidió el espacio para poder hacer una reunión de cantores campesinos en Rari. Y esto surgió en una invitación que nos hizo un museo de acá local, de Hierbas Buenas, para participar en una instancia con cantores campesinos, y ahí yo conocí a muchos cultores que hablaban de que por qué el canto campesino no se enseñaba en las escuelas, que ellos estaban fuera de la escuela, ellos tenían una crítica también súper bien elaborada. Y ellos nos pidieron el espacio para poder reunirse porque como la pandemia ya está menguando, querían juntarse con pares de canto campesino de otros lugares. Y nosotros prestamos el espacio y resulta que llegó gente de Rauco, de Molina, de La Chigüeno, de Longaví, y fue una experiencia súper impresionante porque yo no conozco tanto del canto campesino, pero me di cuenta que es una tradición súper importante de las localidades rurales. Y también, curiosamente, estaba un profesor de la Universidad de la Frontera ese día, que llegó porque anda haciendo también una investigación de la vida en la ruralidad de la precordillera. Y terminamos conversando y él me decía, oh, qué interesante que seas profe de filosofía, porque todo el rato he pensado que lo que guardan estas canciones es pura filosofía. Me dijo como que todo el rato, y de hecho lo anoté en mi apunte, es como que si la filosofía de los campesinos se pudiera transportar a través de estos cantos. Entonces, claro, me pareció súper relevante y yo también atendía que cuando ellos cantaban, tomaban la guitarra y contaban, esta canción la hice porque en mi casa hay un boldo, entonces ese boldo tiene una historia y en el tiempo de los no sé qué, y entonces cada canción tenía un relato que había sido recogido de alguna tradición o había sido compuesto por ese mismo cantor,
Y luego de la canción venían como los comentarios musicales, que también hablaban de historias, hablaban de que sí, porque usted, qué bonito lo que hace, que canta en 8 compases, eso ya no se hace. Entonces me daba cuenta que eran personas que sabían mucho de música, sabían mucho de cantos, de historia, de oficio, y sin embargo ellos al empezar su canto, lo primero que decían todos era: yo no sé cantar, yo no sé tocar guitarra, esto lo hago porque lo hacía mi mamá, esto lo hago humildemente, me da vergüenza, porque han pasado personas que saben mucho, pero yo no sé. Y luego cantaban y era una cosa impresionante lo que transmitían. Entonces, ahí también se veía reflejado cómo las personas de la ruralidad crecen sintiéndose menos, sintiéndose que ellos no saben, porque hay gente que sí sabe, hay gente que es como que esa actitud humilde que todos manifestaban al principio del cantar. A mí me hacía mucho sentido con esta investigación que realizamos en la comuna de Colbún. Baja un poquito más, por favor, Luciano. Bueno, y la experiencia de la tesis luego, que fue una tesis que buscaba, tenía al principio como los objetivos de poder investigar filosóficamente por qué los planes estandarizados no permitían ver al estudiante rural o el contexto rural. Entonces, esto fue de la mano con un proyecto de investigación también que hicimos con una agrupación, que acá tengo el libro, no sé si, bueno, están viendo la presentación, pero un libro que a mí me gustaría dejar allá en la Escuela de Filosofía en algún momento, que se hizo en torno a un fondo de fomento de educación artística, entonces se llama Educación Artística Rural. Pero en realidad lo que se lo investigó ahí, se pudo investigar. Esto fue paralelo a mi tesis, fue como justo yo, profe, justo estamos haciendo una investigación con profe, y justo yo quiero pensar esto desde la filosofía. ¿Cómo lo cruzamos? ¿Cómo puedo tomar estos datos que estamos recogiendo en estos encuentros con profesores rurales, todos de la región? Entonces así se fue tejiendo un poco mi proyecto de tesis, eh, en encuentros con otros profesores, donde los otros profesores se daban cuenta que en realidad no se habían dado cuenta del contexto en el que estaban haciendo clases, donde todos evidenciábamos que no había formación inicial docente que nos dijera eh, que había una posibilidad, que era hacer clases en contexto rural, y que es totalmente diferente, porque en contexto rural los cursos son multigrado, por ejemplo, o sea, uno no le hace clase a un primero, un segundo, uno le hace clase a un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, puede tener en un curso, o puede tener en un curso niños de cuarto y quinto, y después en otro niños de primero, segundo y tercero. Entonces, son contextos que nunca en la educación inicial docente se nos pone. Entonces ahí había un tema sumamente interesante. Y luego en la investigación de la tesis fui dándome cuenta, por ejemplo, que no siempre fue así, que hubieron momentos en que la educación rural era el profesor normalista, en los tiempos de la educación normalista se formaba para ir al espacio rural porque era un contexto totalmente adverso, era prácticamente llegar a una casa que entregara el latifundista y tener que desde ahí gestionar todo: mesas, sillas, si es que, sueldos, sacos de papa, eh, de sueldo, no sé, la cebolla de la señora, como que hay mucha experiencia de profe rural sumamente adversa. Gabriela Mistral, de hecho, fue una profe rural que también, en el pensar que no había mucho donde buscar, encontré mucho, por ejemplo, en ella o en Amanda Labarca, que escribieron acerca de la educación rural como un contexto que lejos de tener que dejar en el tapado bajo la estandarización de la educación, tenía que ser una potencia que nos podía servir de ejemplo para mejorar las prácticas educativas también en las ciudades, como que era un contexto facilitador del aprendizaje, eh,
Entonces también me di cuenta que no era algo que estaba pensando yo recién ahí, que era algo que venía, era una tensión que venía sucediendo desde el inicio de la educación rural. Y ahí pudimos meternos en temáticas de cómo qué era, por ejemplo, la ruralidad, qué entendemos, ¿es una denominación geográfica o es alguna tipología? ¿Cómo sé yo si estoy en un lugar rural o en un lugar urbano ahora con el despliegue de las comunicaciones, la globalización? Entonces también ahí llegamos a hartas conclusiones, como por ejemplo que en realidad lo rural era un dispositivo, y eso lo podemos pensar desde la filosofía, porque desde otras disciplinas quizás podríamos llegar como a tipologías establecidas, desde la geografía podemos decir algo, desde la historia podemos decir otra cosa, pero desde la filosofía podemos pensar que la ruralidad en realidad es un dispositivo de control y de poder, porque el espacio rural era todo antes de que se instalara eh, la maquinaria Estado sobre este territorio. Y ahí se va desplegando ese concepto urbano. Debord dice, por ejemplo, que el urbanismo es la herramienta de despliegue del espectáculo y del despliegue de la ciudad por sobre los campos. Entonces, había material que nos costó cerrar la investigación porque ya luego que fuimos metiéndonos, fue apareciendo y fue apareciendo. Entonces, en mí también se instaló esta necesidad de levantar diagnóstico y levantar relatos. Entonces, ahora, por ejemplo, nos encontramos ejecutando este proyecto que se llama Investigando, que es como una segunda parte de esta investigación que hicimos con profe, pero ahora va a ser con niños y niñas. Entonces, la idea es levantar relatos desde los territorios con una mirada intentando eh, dejar de lado el adultocentrismo, relevar sus conocimientos, relevar sus saberes, que ellos sean entes investigadores de su realidad también, que ellos también se deslumbren con lo que descubran en esta investigación. Y que espera también poder sacar en un libro, cosa que sirva también para que otros profes puedan ver cómo es la metodología, puedan ver de qué manera aplicarla en sus territorios. Así que, si puedes bajar un poco, Luciano. Ah, no se ve. Bueno, eso no se ve, así que no importa. Bueno, acá un poco lo que estaba diciendo, que en la investigación nos fuimos dando cuenta que en realidad la ruralidad era un dispositivo, que no era una atención nueva lo que estábamos viendo acá, sino que una atención desde los inicios de lo que se empezó a llamar como educación rural o se empezó a distinguir de la educación normal en esos tiempos. Eh, y también la relevancia que tuvo, descubrimos en la época de la reforma agraria, por ejemplo, la educación, que si bien eh, al principio las problemáticas de la educación rural era alfabetizar a los campesinos, lo que después se puede ir develando que también fue una forma de alfabetizarlos para que fueran las ciudades y en las ciudades se transformaran en el proletariado de las periferias, es como fue para precarizar un poco la vida del campesino más que para otorgarle mayores posibilidades de existencia. Luego en la reforma agraria ocurre otra cosa con la educación, que es que las personas se empiezan a dar cuenta que la educación era una herramienta de emancipación y que para poder hacerse cargo de los predios que les fueron entregados, ellos tenían que formarse y no solamente en los contenidos de la educación formal, sino que tenían que formarse para poder generar proyectos colaborativos, para poder sostener los campos que ahora tenían que ellos gestionar. Entonces ahí la educación eh, tiene otros ribetes. Paulo Freire viene a Chile y desde su experiencia en INDAP, trabajando con campesinos, que estructura harto de su pensamiento también después. También fue como un hallazgo que tuvo la investigación. Y
Bueno, si podemos bajar un poquito más. Bueno, y también la cita que no sé, que era una cita de Amanda Labarca muy, muy buena. No tengo aquí a mano, a ver. Pero bueno, ese el invernadero de la escuela también, ahí están los niños. Eh, Como reflexión final, que traté de un poquito contarle acerca de cómo desde la filosofía en realidad se pueden ir levantando estos relatos o generar como un hacer práctico más allá de solamente estudios que tengan que ver como con el pensamiento. Como que se dice que el hacer de la filosofía es como la producción de conceptos, y a mí no me cabe duda que es así, pero siento que, y desde la filosofía con niños y niñas también, que es algo que he estudiado posterior también a haber estado en la universidad, me doy cuenta que en realidad la filosofía es parte del hacer, de cualquier hacer. Podemos integrarla a los oficios, podemos integrarla a la música, podemos integrar a las artes. eh, mm, lo importante es como poder desarrollarnos con esta base que es cuestionadora, con esta base que es crítica, y desde donde podemos desplegar nuestros haceres, pero con otra óptica y otra mirada. Entonces, como esa reflexión que quería dejar, y como más allá de presentarles como el trabajo de tesis, que yo me imagino que el profe Luciano, si a alguien le interesa, está disponible para poder ser leído, es como un poco dejar esa reflexión de que de buscar en lo práctico o en lo que podemos desarrollar desde lo que somos, junto con la filosofía como una gran herramienta. Eso quisiera compartirles. Muchas gracias, Daniela, por la generosidad, por el trabajo que están haciendo también, que es tan bello e interesante. Y no sé, quiero abrir la palabra para los comentarios y las preguntas que puedan aparecer. Eh, Tengo un par también ahí que quiero también plantearte. Pero si tenemos alguna pregunta en el chat como en el otro día. Eh, o, o la planteo yo nomás. Sí, bueno, voy yo. Eh, o sea, me interesa, por decirlo así, como ese ejercicio como biográfico en esta ocasión. En otra ocasión ya han hecho las preguntas conceptuales, ¿verdad? Así como cuando te diste cuenta que la ruralidad siempre estaba pensada como un dispositivo, bien decís tú ahora, o en carencia con la ciudad, como con un cierto ser menos respecto de la ciudad, etcétera, omitiendo o poniendo unos saberes institucionales frente a otros saberes, esa pugna de saberes que está en juego, ¿verdad? Como, que son relaciones de saber-poder, y no, claramente puede leer eso desde las filosofías del poder y las filosofías del cuerpo, claramente, sobre todo como Foucault mediante Deleuze y otros. Pero me interesa ahora como ese ejercicio personal, como de cuando te das cuenta tú que lo que estás haciendo posee densidad filosófica, por decirlo así, y cómo fue el ejercicio escritural de transformar eso en la memoria, y una memoria, digamos, que tiene impacto, porque finalmente también se transforma en un insumo, o sea, se ve retroalimentada o alimentada por otra investigación, por un proyecto en desarrollo, pero también los resultados filosóficos que obtiene en la memoria son insumos para seguir pensándose con la comunidad en la que está inserta. Entonces, ese ejercicio, como ese momento, ese darse cuenta que no estaban separadas las cosas, que era posible eh,
que estos conceptos estuviesen aquí, estuviesen entre medio de nosotros, los cuerpos, entre estas paredes, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo viviste ese momento? Me pasa que siempre que, mientras estudié filosofía, nosotros tuvimos este programa que creo que ya no existe, que podíamos tomar ramos en la Chile y en la U de Valpo. Eso yo creo que ya pasó hace Todavía muchos años. existe, no, todavía ¿Sí? existe. Se ¿Todavía usa existe? poco, pero existe el convenio. Ya. Nosotros fuimos la primera generación, entonces yo me iba a la U de Valpo y en teoría del arte de la Chile siempre. Tomaba mucho, siempre, todos los semestres trataba de tomar por lo menos un ramo. Entonces, la Escuela de Filosofía en sí también tiene una arista artística y filosófica, o sea, y política importante, que yo creo que son parte también de mi formación. Entonces, en mi hacer de oficios, digamos, de hacer libros, de hacer serigrafía. Siempre yo sentía que tenía que ver, siempre le encontré la fotografía, siempre encontrar una relación filosófica ahí en esa práctica. Pero luego cuando como que me cambio de contexto y me empiezo a dar cuenta de algunas tensiones que existían. Primero era como lo más explícito que podía haber, como por ejemplo darme cuenta que vivir en lugares donde el latifundismo, que se veía muy presente en las actitudes de las personas. Entonces ahí operaba, no era que me daba cuenta, oh, qué filosófico esto, pero como que en mí operaba el darme cuenta las tensiones políticas que habían en las relaciones humanas en el campo. Y luego cuando empiezo a trabajar en las escuelas, desde un programa que es súper innovador en cuanto como al tema del enfoque de derechos, para las escuelas rurales. Quizás esto aplicado en otro tipo de escuelas no es tanto, pero en las escuelas rurales me di cuenta que sí, que no era una práctica, que los profes no sabían que había un marco del derecho de los niños, que ellos no podían transgredir, que era súper habitual ver a los profesores diciéndole, usted no es capaz, usted no es capaz, usted no es capaz de esto, como que venía muy también desde lo campesino, como de ser así como bien tosco con los niños, y entonces luego cuando estoy inserta y en distintas escuelas, distintos contextos escolares, eh, me daba cuenta de como el menoscabo que iban creciendo los niños, entonces empiezo a atender de que eso tenía que ver con la escuela, tenía que ver con la forma que había ido a educar. Entonces, se contrastaba con la potencia que veía, de esto que les contaba, de niños muy sabedores de su contexto, su geografía, de las plantas, de los cambios climáticos, y sin embargo como que no había una traductibilidad en eso con el quehacer escuela. Entonces, esa tensión empieza a generarme problemas o me empieza a hacer sentir que de la filosofía podíamos encontrar ciertas respuestas, o desde la filosofía con niños, se podían encontrar ciertas soluciones. Entonces, siento que no es que, que me di cuenta así como en un momento, sino que era como parte de mí ir atendiendo los problemas un poco así. Pero sí cuando empezamos a buscar y buscar elementos que desde la filosofía nos pudiesen aportar luces, era difícil, porque no hay mucha escritura o filosofía que hable así directamente desde lo rural, pero de repente empezamos a encontrar hebras desde la concepción del urbanismo de Debord, por ejemplo, o el tema de la, del Estado en Deleuze, que sí hablan de la ciudad y hablar de la ciudad o del urbanismo, entonces se desprende que hay una periferia y esa periferia es lo rural. Entonces me empecé a dar cuenta que sí estaba presente el tema de lo rural, pero siempre pensado desde la ciudad. Entonces, como que ahí era un poco meterse en texto y dar vuelta un poco cómo podíamos agarrarle las hebras filosóficas a esta problemática. Entonces, ahí sí estaba Foucault, sí podíamos entrar en Deleuze, si es que había que como un poco situarse, como no era explícito ahí, no era
no era algo como, ay, está el libro donde habla de la problemática rural. Eso no existía, pero metiéndose y ya entrando como en una lógica de que esto era un problema filosófico, eh, sí encontré las respuestas, por ejemplo, desde una ontología, desde esto que era muy cotidiano de que la escuela, y esto se podía constatar en el trabajo con los profes, en la escuela se enseña para que los niños sean alguien en la vida, porque no son nadie ahora, porque si se quedan en el campo no van a ser nadie. Entonces, claro, ahí ya podía remitirme al problema del ser desde Parménides y tomar este problema como un problema filosófico, es un problema ontológico. No se Mm, está relevando el ser de los niños y las niñas, sino que se está invisibilizando su ser y se está queriendo imponer uno, que es el de la ciudad, el citadino. Y se está mm, haciendo, porque se hace, porque los campos se están despoblando, porque las tradiciones campesinas se están eh, eh, acabando. Y no es que también no haga la crítica ahí, que existe ahí, por ejemplo, las tradiciones campesinas, existe mucho machismo y existe un montón de esa crítica también es relevante y hay que hacerla. Pero en esas prácticas existen muchas posibilidades y esperanzas ante el mundo crítico que vivimos ahora, que son, mm, por ejemplo, a saber cultivar la tierra, algo tan simple que puede parecer, pero tan relevante en los momentos críticos que estamos viviendo ahora. mm. Entonces también me recuerdo ahora una pregunta que me hizo el profe Mauro para la defensa de la tesis, y que fue ya, pero si no entendemos lo rural y lo urbano como una dicotomía, sino que lo entendemos desde una postura más deleuziana, eh, y a veces hablas desde lo rural como contraponiéndolos, pero como ¿qué podemos hacer? Pues como entonces ruralicémonos, o entonces lo urbano es lo malo y lo rural es lo bueno, y no se trata de eso. Pero sí se trata como un poco de visibilizar una realidad que no es tampoco homogénea, que no es que todo lo rural sea de una manera, sino que es que existen pliegues y diferencias y multiplicidades ahí que no están siendo tomadas en cuenta, eh, y que bien nos haría un poco tomar de estos elementos y ruralizar un poco la urbanidad, digamos, o Mm. reconocernos los elementos rurales que existen en nuestra supuesta práctica urbana. Por ejemplo, también encontré una investigación de un chico de Talca que hablaba que Talca se cree ciudad, pero en realidad es un punto urbano de pura ruralidad, y esto lo explicaba con fotos. Entonces mostraba como, por ejemplo, un mall, que hay uno o dos malls en Talca, y el estacionamiento, auto, carreta, caballo, como que en el estacionamiento caballos también. Entonces es como un poco no creerse también el cuento del poder y la globalización. Y también hay una de las citas que creo que tenía ahí, que es de José Bengoa, que habla de que en realidad Chile, así urbano como se conoce, es algo muy nuevo, que esto antes era, que lo urbano que se conocía a principios del 1900 eran unos caseríos nomás, que algunos tenían luz eléctrica, así es que eso era lo Mm, urbano en Chile. Entonces, es un poco poder reconocer o un poco validar otras identidades también. mm. Entonces yo creo que por ahí es donde se encuentran problemáticas filosóficas dentro de la educación, y ahí están los cruces, pues, un poco entre lo filosófico, lo educativo, lo artístico, Mm. también Claro, todo en lo yo que recuerdo que cabe. en tu investigación, además tú trabajaste mucho la política pública, los textos de la política pública sobre educación rural, y pudiste abrir en ellos también una dimensión como de presupuesto impensado, justamente en esta diferencia, ¿verdad? Donde lo rural parece siempre como una especie de carencia respecto del urbano, o que el destino de la educación es la educación superior, urbana, y por lo tanto la imposición de ciertos saberes por sobre otros. Eh, y yo creo que ese es como un elemento clave, así como poder tensionar esa especie como de destino
que va tejiendo en el imaginario de las y los estudiantes, de la y los profesores, como destino único para la educación. Y por lo mismo nos invita a pensar fuera de esos límites, tu trabajo y tu experiencia, como una experiencia, digamos, que acá se ha podido compartir. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta a Daniela. Está por ahí Doris y Alexis, que también que son profesores que están trabajando con nosotros bueno, Alexis también ha trabajado en el equipo de filosofía con niños y niñas, en este proyecto que pasa de salida intermedia a programa de especialización y por hoy a minor, y que quizás sería interesante. No sé si tiene alguna observación, Alexis. Sería interesante poder recibir a veces estudiantes porque a todo esto también algo que quizás no conté es que en la escuela, que es como el centro de experimentación donde desarrollamos todo como o aplicamos, digamos, todo esto que pensamos, está súper presente siempre la filosofía con niños en la mediación pedagógica. Como que la forma del quehacer pedagógico transversal de las profes de básica, de párvulo, siempre es el diálogo, siempre respetando los procesos y los tiempos, enseñar a dialogar, desarrollar habilidades desde ahí de conversar, de pensamiento, de indagar, de descubrir colectivamente, de investigar. Como que está siempre, siempre súper presente es como parte como de la formación de los profes que van a trabajar en la escuela o en los talleres que son en la escuela o que son en otras escuelas. Entonces, eso es súper relevante, igual pienso. También en esta investigación apareció esto, la falta de formación docente para el contexto rural, entonces yo siento que hay como una tarea que sería súper bueno eh, como poder ir desarrollando también, poder ir generando ahí también, abriendo puntos de fuga también desde ahí. Sí, sí. Entonces, dejo abierta la palabra. Yo, de momento también, no sé si hay algún comentario o pregunta. Si no hay, bueno, ya llevamos un buen rato conversando, una hora y Ujú. un poquito más. De todos modos, te doy las gracias, Daniela. Yo creo que te voy a seguir molestando muchas veces, tú lo sabes, yo soy un tipo molestoso. ¿Se me escucha? David, sí, adelante. Sí, Sí, te escuché atentamente. Eh, Gracias primero por este espacio. No había estado un poquito, había estado un poquito ausente. Te escuché atentamente y bueno, me hiciste volver un poquito a mi infancia, digamos, sobre todo en esto de lo evidente, como de esconder lo evidente. Que me sentí un poquito identificado porque a mí me pasaba una situación muy menor, digamos, pero era el tema de los abuelos. Mi familia vivía en Antofagasta y de repente mis compañeros hablaban de los abuelos así como que era una lata ir a ver a los abuelos. Y para mí era como la gran cosa era de mi abuela en Antofagasta. Entonces también esa normalidad que nos tapa un poquito el poder asombrarnos con las cosas, eso evidente que tenemos ahí. Sobre lo que dijiste de relación de urbanidad y ruralidad, eh, creo que abre un poquito la discusión a esta relación que tenemos con el neoliberalismo y cómo el neoliberalismo es un problema también de ciudad. Porque creo que este discurso rural que está en muchas, y esta identidad rural que está en muchas partes de nuestro país, devela que existe una especie de adoctrinamiento, pero no neoliberal, adoctrinamiento en el sentido de que lo expresa Hannah Arendt, que hay un discurso colonial aún presente, muy ujú. fuerte, y digamos que colonial y darwinista también, que clasifica mucho prácticamente como subhumano, que está muy presente y trata de tapar, digamos, y de hacer una población muy igual y de alcanzar una especie de funcionalidad, un utilitarismo para la gente que está en, en estas zonas rurales, ¿no? Que un poquito guiar la potencia y dejarla como asignada a un cierto tipo de saber, cuando existen muchos saberes que están ahí y que están escondidos ahí. Y creo que esta noción de Hannah Arendt, ¿no? De adoctrinamiento, de imponer la tradición y limitar el pensamiento nuevo o eliminar el pensamiento nuevo,
es muy, muy interesante. Creo que también en lo que tiene que ver con la relación entre política y educación. Me recuerda el problema de que vi una vez que salía, hago casas, pero es con muy mala ortografía. Y una persona Ujú. se reía porque decía, hago casas con muy mala ortografía, pero le respondían que esa persona quizás no sabía escribir bien, pero sabía hacer casa, y tú no sabes hacer casa. Entonces, es importante que nosotros salgamos un poquito de estos supuestos que nos da la educación formal. Por lo menos aquí me pasó en mi experiencia de la práctica que tengo que salirme de repente de lo que creo que las personas saben o que mis estudiantes saben y tengo que adecuarme muy bien al contexto, que es, por ejemplo, un colegio y sobre todo un colegio rural. Entonces me hiciste volver mucho a esos conceptos que he estado leyendo. Y lo otro que también quería hacerte como un comentario es que volví, o tu relato me hizo volver mucho a lo que propone Chantal Mouffe en su libro de El retorno de lo político, en estas nociones de crear política, ¿no? Y obviamente crear espacios filosóficos desde la noción de adversario y no de enemigo. Se ve la educación como prácticamente un espacio donde el otro, la alteridad, es visto como un enemigo tanto eh, político como también una especie de identidad, como esta concepción de un Chile como identidad unitaria. Y construye, ¿no?, una educación para ir a aniquilar a ese otro y normalizarlo. Y creo que si se puede construir un país desde la diferencia, es donde tendríamos que ir a respetar el espacio de ese otro y ver cómo nos tratamos de poner en una pluralidad, que en este país, digamos, siempre se ha ido aniquilando y de la mano de los patrones de fondo y toda esta oligarquía que siempre ha gobernado. Entonces, creo que tu relato y tu investigación es muy, muy interesante y muy, muy preciada. Y con estos conceptos y nociones que me hiciste traer fueron muy, muy, muy apreciadas por mi ser. Así que te agradezco mucho tu relato y fue muy genial escucharte. Y eso eran mis comentarios más que preguntas. Muchas gracias, David. Sí, cuando también creo que en la defensa o en algún otro momento, la profe Elizabeth me dijo y me hizo sentir que ella fue muy autocuestionante también la tesis porque se dio cuenta que en todo su trayecto de docencia universitaria quizás nunca o pocas veces le había preguntado a algún estudiante de dónde provenía. Entonces, que ahí se dio cuenta también de esta formación universitaria uniformizante, digamos, de salir de la universidad en realidad con todos los conceptos y los preceptos que la universidad, que está en Santiago, que está en la comuna de Ñuñoa, nos entrega, sin ver quizás la multiplicidad de conocimientos que podían ser muy útiles dentro de las clases en la misma formación, porque tú, por ejemplo, que hablas de tus abuelos que son de Antofagasta. Entonces, como que desde ahí parte esa invisibilización, pues como no nombrar el lugar distinto desde donde vengo, por ejemplo. Entonces, por eso como que a mí esta investigación me dejó muy con la inquietud, esa inquietud, porque en otros momentos sí hubo formación diferente para poder ir a lugares que eran diferentes. Y bueno, la presentación que se me desconfiguró toda, pero aparecía también un silabario que se llama el Silabario Mi Tierra, que fue un esfuerzo en el 45, más o menos en el tiempo de los gobiernos radicales, de hacer un instrumento pedagógico que fuera para las escuelas rurales. Entonces, que usara, por ejemplo, otros elementos para enseñar en la lectoescritura. Entonces, ese fue como un esfuerzo importante, como desde lo estético y lo gráfico que tiene este silabario. Sin embargo, también ahí aparece que, por ejemplo, la noción de rural es muy lo rural de la zona central de Chile. Entonces aparece como el guaso, la cueca, como entonces ese instrumento, que era para los lugares rurales, también llegaba para los lugares rurales del norte, del extremo sur, entonces donde, a pesar de que era un instrumento que quería hacer y llegar a los espacios rurales, no lo iba a conseguir en esos lugares. Probablemente sí iba a ser algo pertinente dentro de la zona central. Entonces también ahí operaba esta como chilenización o de esta cultura que fuera como la cultura, la identidad nacional, digamos así.
Entonces, un poco haciendo el parangón con lo de Hannah Arendt, que nombrabas, como de cómo opera. Y esas fueron en realidad las conclusiones de la escuela como un elemento del poder y de generar en realidad, de Bohr también, o Bourdieu, no me acuerdo ahora bien, que encontré una cita muy relevante que hablaba de que la ignorancia de los campesinos era como voluntariamente construida, como era una ignorancia que en realidad se hacía con intención, se generaba este imaginario del campesino ignorante, porque en realidad un campesino sabe, pero todo lo que uno no sabe, lo sabe, como que el conocimiento de la vida y de los ciclos y un montón de cosas que uno se impresiona de lo que sabe. Sin embargo, para esta mirada estandarizada, esta mirada del poder, es un ignorante. Y crecen sabiéndose ignorantes. Entonces, yo siento que hay mucha tarea, donde Yo siempre, podríamos... Daniela, yo siempre pongo un ejemplo, cuando yo trabajé en educación para adultos, que fue mi segundo trabajo, fue en un contexto semi-rural, diría yo, ¿no? Que en la época del Chile Califica, se armaron un proyecto donde se hacía clase en sectores rurales cerca de Santiago, me tocó un par cerca de María Pinto y otro cerca de Isla de Maipo. En pueblitos chiquititos se hacían en juntas de vecinos. Y claro, la cosa tenía dos etapas. Tenía un espacio donde te apoyabas y formabas fundamentalmente temporeros y temporeras para trabajar o sea, para obtener el cuarto medio. Esto fue un poquito antes de que Chile entrara en la UDA, entonces también había un interés político de por medio, el gobierno de Lagos en esa época de como que gran parte de la población que no había conseguido una educación media tuviese ese como mínimo común para poder acceder a la UDA. Eh, Después había otra etapa que tenía que ver con formación técnica, ¿no? Con implementación de pesticidas, cosas de ese tipo. Entonces, la gente iba después de clase y claro, yo estaba ahí y recuerdo una sesión, no en clase de filosofía como tal, pero eran vinculadas con el lenguaje en las que hacía yo. Y recuerdo que un día, claro, selecciono un poema de Neruda para trabajar en la noción de metáfora, que es la Oda de los calcetines, que es un poema además muy divertido. Eh, y entre medio del poema está la referencia a un mirlo. Y yo la verdad es que, como bien citadino, a pesar de que yo, eh, eh, en mi barrio, digamos, estábamos, la generación anterior en donde yo crecí, esto era un espacio campestre, la verdad es que no tenía idea de lo que era un mirlo. Y uno como profe, y en ese tiempo yo más que ahora, uno suele creer que lo que uno no sabe o lo que uno no entiende es aquello que es difícil de comprender. Entonces, claro, preparé la clase, dije, estas son cosas que me pueden preguntar. Por ejemplo, el tema del mirlo. Entonces yo, en esa época, antes de la masificación de Internet, imagínense, ¿no? Imprimí el archivo de la enciclopedia en carta, donde aparecía una foto del mirlo, descripción, decía, bueno, ave que habita en la zona central de Chile, bla, 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 ¿no? Especie, no sé cuánto, el nombre en latín, etc. Y ya llego a hacer la clase, llego al verso del mirlo, y pregunto, ¿alguien sabe qué es un mirlo? Asumiendo que como yo no sabía 2 días antes, más tampoco sabía, ¿no? Me acuerdo, don Eduardo, un caballero de unos 50 y tantos años que nunca hablaba en clase, levanta la mano y me dice, sí, profe, el mirlo es un pájaro así más o menos, que en las tardes toma el sol en la reja, y que es complicado porque le gusta el tomate, entonces daña Las cultivo. los cultivos de tomate, y yo me doy cuenta, digamos, de que en realidad, o sea, ahí entendí por primera vez, digamos, eh, esto que había leído de el saber que traen los estudiantes. Eh, por supuesto, el artículo que tenía impreso del Mirlo no servía para nada, ni nada que hacer, y abrimos una discusión en torno a eso, digamos, a cómo, eh, volver al tema de la metáfora en su momento, la metáfora nos presentaba el animal
con otra vestimenta, pero que la experiencia tenía otro saber, ¿no? Y yo gracias a eso, digamos, aprendí y entendí muy claramente eso que había leído y que jamás había evidenciado. ¿Qué sentido tiene que yo conozca ahora el nombre latín del ave, digamos, ¿no? Cuando toda la vida donde el mirlo se desarrolla tiene lugar, en realidad no sabe que yo no accedía sino en este diálogo, o a través de este diálogo. Claro. Yo creo que esa apertura es clave, también como experiencia, digamos, de volver permeable nuestros saberes a otros saberes. Claro. Lo que hablábamos de la territorialización y la desterritorialización que tenemos que hacernos también. A mí me pasó una situación similar haciendo también un taller del SECREA, que era con un mural, todo porque los jóvenes querían hacer un mural, entonces terminamos haciendo un mural en la escuela, y cuando había que pintar los cerros, y yo me puse a pintar cerros, y de pronto los chillos me dicen, pero profe, se no parece el Cerro Toro ni el Cerro Quiñe, y yo, pero ni el Nevado Longavillo, pero es que yo estoy haciendo los cerros, no. Pero profe, tiene que hacerlo así, me empezaron a hacer las formas de los cerros, y yo, es que no lo conozco, y fue así como, pero profe, ¿cómo no conoce el Cerro Quiñe? ¿Cómo no conoce el Cerro Toro? Y yo así como, pero es que no, ya, de verdad que no lo conoce, y así me sentí súper ignorante, y es como siendo cuestionada por los estudiantes de un octavo básico, como de que ya, ¿cómo es profe y no conoce el Cerro Quiñe? Claro, era ser de Linares y no conocer el Cerro Quiñe, yo no vivo en Linares, vivo fuera de Linares, me la saqué, que yo no era de Linares realmente, pero me subimos a una escalera con un grupo de chiquillos y me empezaron a mostrar, mire, profe, este es el Cerro Toro, el que se ve más abajo el Cerro Quiña, y arriba se ve el Nevado, por el otro lado está el volcán Quizapu, y y yo ahí también fue como, o sea, la cantidad de conocimientos que ellos traen, porque tienen familia arriera que sube a la cordillera, entonces se saben todos los puntos que ni siquiera yo viviendo en Santiago me sé cuáles son los nombres de todas las cimas. Como que a ese nivel es la misma, yo creo que la misma sensación que te digo a ti, como de que en realidad asumirse como no, como que uno no sabe también, como ignorante, como el maestro ignorante también, que hay que hacer, yo creo, en estos contextos. Sobre todo si fuimos formados en la ciudad y terminamos en escuelas rurales. Sí. Como que hay que llegar calladito. Aprender. Sí. No sé si hay algún otro comentario más, o vamos cerrando ya con Daniela el día de hoy. Sí, algo en el chat. No sé. Bueno, lo dejamos hasta acá entonces. Daniela, muchas gracias por compartir tu trabajo, tu experiencia, digamos, todas las reflexiones que desatas, digamos, creo que son súper valiosas, y estoy seguro que vamos a seguir volviendo, visibilizando este ejercicio, esta invitación también a pensarnos y a pensar nociones tan fundamentales para la educación, ¿verdad? Como noción de saber, noción de ciudad, son tan importantes. Así que muchas gracias por la disposición de siempre también. Gracias también a todos los asistentes y nada, pues ojalá que poder seguir encontrándonos y poder seguir aportando un poco a la Escuela de Filosofía. Sí, Que tengan todo un muy buen fin de semana.